Muy bien, Amnistía Internacional está en una campaña que es muy importante y que quiero darles primero el spot de la campaña. Véalo. ¿Qué harías si un día tu hijo desaparece por agentes del Estado? O tu hermana, si de repente no regresa más. ¿A quién acudirías? Hoy en el Perú, si un familiar tuyo sufre una desaparición forzada, tú no puedes solicitar su búsqueda ante el Comité de la ONU. Ayúdanos a conseguir que esto cambie. Firma la petición de Amnistía Internacional. Bueno, quiero agradecerle a Amnistía Internacional que me invitara para participar en esta campaña que es muy importante. Y está Juan Carlos Lapuente acá, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Perú, para explicarnos en qué consiste. Juan Carlos, gracias por venir. Buenas noches. Augusto. ¿En qué consiste esta campaña? La campaña expresa una solicitud al gobierno peruano para que reconozca las competencias del Comité de la ONU contra la desaparición forzada. ¿Por qué es importante? Es importante porque el Perú el año pasado ratificó la Convención contra la Desaparición Forzada ante la ONU, pero no reconoció las competencias del comité. ¿Por qué es importante este comité? Cualquier ciudadano, ante el sufrimiento o una desaparición forzada de un familiar, si no recibe una respuesta adecuada por parte del Estado, no tendría la posibilidad de acudir a este comité si es que el Estado peruano no lo reconoce. ¿Qué hace este comité? Este comité inmediatamente toma como acciones urgentes, se podría decir así, para solicitar la búsqueda, la localización de la persona o familiar del desaparecido. Y en el Perú no se cuenta con eso todavía. No se cuenta y es prácticamente una acción que podría tomar el gobierno, sobre todo en el marco del aniversario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Justamente en el mes de agosto se ha venido conmemorando todo el informe anual. Es un acto que no tiene ningún costo, sino más bien es una actitud política de reconocimiento de las competencias del comité, declarando prácticamente poner fin a todo tipo de desaparición forzada y que hechos ocurridos en el tiempo de violencia política en el país no vuelvan a ocurrir en el futuro. ¿Otros países de la región ya han firmado esto? Sí, por supuesto. Hay 40 estados partes que han firmado, o sea, son miembros, son parte de la convención. En América prácticamente podríamos decir Argentina y Chile han ratificado ya las competencias del comité. No solo ratifican la Convención contra Desaparición Forzada, sino aceptan las competencias del comité para recibir quejas frente al Estado si es que hay un incumplimiento o no da una respuesta adecuada ante una desaparición. Desaparecidos se piensa usualmente que es algo que ocurría en los 70s, en los 80s, con las dictaduras militares que habían en América Latina. ¿Sigue siendo una realidad vigente, presente? ¿Es un problema real hoy en día? Bueno, basta decir que en México del año 1996 al 2012 hay cerca de 26.000 personas desaparecidas. 26.000 personas desaparecidas. Presente. Sí. ¿Por parte de quiénes? Pues ahorita justamente hay una acción de campaña frente a solicitar acciones para búsqueda de personas desaparecidas por agentes del Estado mexicano. Pero no solamente hay que comprender la desaparición forzada juzgando a funcionarios directamente del Estado, porque puede ser que también la Convención menciona que desaparición forzada también puede ser cometida por personas diferentes de ser agentes del Estado, pero con cierta aprobación o aquiescencia de parte del Estado peruano frente al tipo de desapariciones. Por ejemplo, grupos paramilitares. Colombia. Colombia, por ejemplo, existe cerca de 25.000 personas desaparecidas, ¿no? En Perú estamos hablando del tiempo de violencia política de cerca de 15.000 personas desaparecidas. Vayamos al Perú. Hay 15.000 personas desaparecidas. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la actitud del Estado, de la sociedad? Pues todas las iniciativas de parte de la sociedad civil y de parte prácticamente todos los esfuerzos que se han realizado por parte de la Comisión de la Verdad pedimos verdad, justicia y reparación para las víctimas. De igual manera, la Convención contra Desaparición Forzada pues justamente ordena que los estados tomen todas las medidas necesarias para poder garantizar verdad, justicia y reparación, eso sin duda. Sin embargo, la convención entra en vigor en el año 2010. Entonces eso significa que las responsabilidades o el compromiso del Estado vendría a circunscribirse hacia el futuro, a partir del 2010 en adelante. Sin embargo, pues sería un contrasentido, ¿no?, que el Perú haya ratificado esta convención, no reconozca las competencias del comité, pero sin embargo sería un contrasentido. ¿Por qué? Porque bajo un principio de igualdad ante la ley, debería también poner todos los esfuerzos en garantizar verdad, justicia y reparación y no solamente firmar un tratado internacional a futuro, ¿no?
Entonces, pensamos que con certeza de que estos mecanismos internacionales permiten no solamente garantizar una acción urgente frente a una desaparición de aquí en adelante, sino también permiten que el Estado peruano comience a implementar bajo las recomendaciones de este comité. Tiene diversas funciones el comité, son un conjunto de expertos independientes nombrados por los estados partes de la convención. Incluso también el comité, por ejemplo, podría presentar informes ante la Asamblea General de la ONU respecto al Perú en el grado de cumplimiento en la implementación de medidas frente a desapariciones forzadas. Claro. Como digo, no solamente por parte de agentes del Estado, sino de personas o otro grupo de personas que también cometen ese tipo de delito tipificado dentro del derecho internacional, justamente, ¿no? ¿Y de quién depende esta decisión? Es decir, me pregunto a quién tocarle la puerta, porque el ministro de Justicia es una persona muy comprometida con los derechos humanos, el doctor Figalo. Es decir, ¿a quién decirle, oye, ¿por qué no firmas? El año pasado, justamente, hicimos campaña para que el gobierno, para que el Estado peruano ratifique la convención. Se logró que se ratificara, pero no se logró que se reconozca esta competencia. ¿De quién depende prácticamente la campaña? Está dirigida al presidente de la República. Está en las manos del presidente Ollanta Humala. Porque vamos a entregar un conjunto de firmas al presidente de la República para que prácticamente ante Ginebra, en las vías diplomáticas en Ginebra, ante la ONU, pues hagan una declaración explícita reconociendo las competencias del comité, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Argentina. Esto garantizaría que el Perú está circunscribiéndose, ¿no?, en un ámbito internacional para tomar medidas dentro del país para que estos hechos no se vuelvan a ocurrir, Augusto. O sea, no estamos hablando de 15.000 personas desaparecidas. Un claro acto político en el ámbito internacional de estar realmente comprometido con las familiares de las víctimas es reconocer esta competencia del comité. Claro. ¿Por qué se siente que a veces son temas tan distantes, el tema de desaparecidos, que nunca le va a pasar a uno? Pues hay una mirada como lejana de este problema. Bueno, la Comisión de la Verdad en su momento mencionó las distancias que hay frente a las realidades de extrema pobreza en el país, ¿no? Pero hay un hecho contundente para nosotros como movimiento global conformado por más de 3 millones de personas. La solidaridad internacional, la solidaridad con la violación que sucede en otra parte del mundo es algo que realmente va a afectar a nosotros. No podemos pensar que el proteger los derechos humanos en Perú está desvinculado de proteger los derechos humanos en Siria, por ejemplo. Te acaba de escuchar hace un ratito con el señor congresista Bogotá, hablando sobre Siria. Amnistía Internacional hemos logrado que se firme y apruebe el Tratado Internacional de Comercio de Armas. Uno podría decir, ¿qué tiene que ver el Tratado Internacional de Comercio de Armas con Perú? Pero prácticamente todo el problema en Siria está vinculado al comercio de armas. No todo, pero en gran medida está vinculado al comercio de armas hacia Siria. Como sabes, en el Consejo de Seguridad ni China ni Rusia permiten prácticamente circunscribir a Siria dentro de la Corte Penal Internacional. Y hay intereses de por medio en el tema de venta de armas desde hace meses, de hace años. Hay cerca de 4 millones de desplazados en Siria. Y nosotros hemos logrado que se apruebe el Tratado Internacional de Comercio de Armas. ¿Qué es este tratado, por ejemplo? Así es. Ese tratado pide regular todo comercio de armas cuando haya riesgo de que su uso va a ser para cometer violaciones de derechos humanos. En este momento se hubiera podido prevenir toda la situación de Siria si hubiera habido embargo de armas, tanto al gobierno sirio como también a los rebeldes, en el sentido de no provisionar las armas justamente cuando hay violaciones de derechos humanos con toda la población civil. 4 millones de desplazados en Siria. Claro. Hemos pedido... Es dramático. Hemos pedido que se circunscriba el caso a la Corte Penal Internacional. Hemos pedido que se haga embargo a las cuentas privadas de Bashar al-Assad y otros responsables que podrían estar implicados en violación de derechos humanos. Y hemos pedido que se garantice la entrada de observadores independientes para monitorear la situación de derechos humanos en el país. Eso lo hemos pedido hace más de 2 años. Lo que hubiera permitido un marco de negociación más propio dentro del Consejo de Seguridad. Viene pasando ahora, claro. Así es, ¿no? Entonces, el ámbito internacional por el cual trabajamos, como hemos trabajado por la Corte Penal Internacional, como hemos trabajado por el marco de los tratados, permite que haya mayor civilidad en el mundo y en este caso en nuestro país. Necesitamos mayor fortaleza en todo lo que tiene que ver derechos humanos, que son las condiciones mínimas de cada persona. ¿Y qué le dirías a los que creen y acusan y critican que entidades como Amnistía Internacional y en general el movimiento de derechos humanos es una idea para defender a terroristas? Por supuesto que Amnistía Internacional siempre ha condenado
abusos y violaciones por parte de cualquier agente. En su momento de Sendero Luminoso, en su momento de parte de agentes del Estado, prácticamente yo discrepo con esa opinión. Porque es muy frecuente, ¿no? Lo que hace un movimiento como el nuestro, Amnistía Internacional, en primer lugar, es un movimiento global. Hemos recibido el Premio Nobel de la Paz. Somos independientes de cualquier gobierno, credo religioso, ideología política. Nuestro marco de actuación es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos condenado las violaciones de derechos humanos cometidas por grupos de oposición armada, o en el caso de Sendero Luminoso, en el caso de las FARC, por ejemplo, en Colombia, y también por parte de agentes del Estado. Nuestra misión es proteger las condiciones mínimas de cada persona, sin las cuales no puede desarrollarse dignamente. El derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a estar protegido, derecho a no ser detenido arbitrariamente. Es decir, el conjunto de derechos el cual defiende Amnistía Internacional son las condiciones mínimas, Augusto, por las cuales una persona puede desarrollarse dignamente. El derecho a una vivienda, claro, el derecho al agua. Son condiciones mínimas sin las cuales no podemos desarrollarnos. Por eso en el país, en el marco de iniciativas de desarrollo, debe darse el respeto, la protección y la garantía de estos derechos mínimos, ¿no? Estas condiciones mínimas. Con lo que nos compete, lo que hablábamos ahora es el caso de no sufrir desaparición. Claro. Y que el Estado no niegue cuando hay una desaparición o oculte información frente a una desaparición de una persona. ¿Qué deben hacer las personas que te han visto en esa entrevista y les ha interesado el tema y quisieran sumarse a la campaña y a Amnistía Internacional Perú en particular? Sí, como decía, somos más de 3 millones de personas. El financiamiento de Amnistía Internacional es principalmente derivado del aporte individual de estas 3 millones de personas. Principalmente viene de ahí. De fundaciones ni de gobiernos, principalmente es el aporte individual de cada miembro a nivel mundial. Y en Perú también tenemos asociados, personas que contribuyen con sus aportes al trabajo independiente, objetivo de Amnistía Internacional. Si las personas que me escuchan quieren sumarse, bueno, en primer lugar, agradecerles de antemano, y que entrando a la página web amnistía.org.pe/únete podrán conocer más sobre esta campaña que haces mención y también poder sumarse uniéndose a Amnistía Internacional. Y puede entrar en esa página web, porque yo la verdad que no sabía. Un día fui al concierto de The Cure y la verdad que no entendí mucho la música, me dieron las entradas, pero vi la carpa de ustedes. Inmensa carpa, ¿no? Claro, entonces me perdí por ahí y encontré todo esto y fue una oportunidad. Somos más de 1.400 personas asociadas ahorita en Perú y tenemos más de 4.000 personas activistas ahorita y 20 grupos en diversas partes del país trabajando a favor de los derechos humanos. Y como digo, los derechos humanos son las condiciones mínimas de tuyas y mías para poder desarrollarnos dignamente. Los derechos humanos no son un obstáculo, son la garantía de que cualquier iniciativa de desarrollo en el país va a poder ser realmente para ampliar las libertades de cada uno de los ciudadanos que tenemos. Y ahí finalmente hay como una necesidad de comunicar, porque hay gente que repite tonterías como, no, tú estás a favor de los derechos humanos. ¿Y tú no? ¿Qué otra posibilidad habría, no? Si están relacionados directamente con la dignidad humana. Exactamente. El respetar los derechos humanos también implica que tomamos distancia, dejamos de lado cualquier tipo de desvalorización sobre personas, grupos de diferentes orígenes étnicos. Es algo que justamente el Perú, como un Estado de Derecho, necesita claramente poner en el eje, en el núcleo de las políticas públicas. Por eso, por ejemplo, es importantísimo el Plan Nacional de Derechos Humanos. Claro. Y en fin, hay un montón de tareas pendientes en el gobierno, y no solo gobierno, sino el Estado en su conjunto, pero que a nuestro criterio los derechos humanos deben ser la base, lo nuclear de cualquier tipo de iniciativa de desarrollo, política pública, etc. Correcto. Y esa es la página web, ¿no? www.amnistia.org.pe. Perfecto. Y la verdad que apoyar a Amnistía es apoyarte a ti mismo. Juan Carlos, gracias por... Me gustó mucho eso. ¿De verdad? Te agradezco también por participar en la campaña. No, un honor. Y sobre todo que las personas sepan que Amnistía Internacional siempre ha trabajado y ha recibido colaboración de personas ciudadanas común, ¿no? Obviamente, pues hay personas importantes como tú que también te has sumado a esta campaña y te agradecemos mucho y esperamos que todas las personas que nos escuchan también se sumen a la campaña. No deje de hacerlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a una breve pausa y venimos con la parte final de Buenas Noches.